En medio de fuertes divisiones dentro de la oposición venezolana, acentuadas con discusiones dentro de la Asamblea Nacional y a través de polémicas creadas en redes sociales en las que se han enfrentado diferentes líderes, el Frente Amplio Venezuela Libre ha convocado una serie de congresos sociales para debatir posibles soluciones a la crisis política por la que atraviesa Venezuela. Reunirán en cada región a líderes sindicales y de la sociedad civil para luego realizar propuestas a la dirigencia nacional y al propio Parlamento sobre qué camino seguir, principalmente de cara a que se está venciendo el periodo presidencial el próximo 10 de enero. Ante las divisiones existentes en la dirigencia opositora, el Frente Amplio Venezuela Libre señala que deben dejarse de lado los egos y pensar en las necesidades del pueblo venezolano. Aquí las posturas hay que revisar muchas y hay que poner a un lado los egos y muchas cosas que lo que hacen es hacerle daño al país. Indicaron que no puede haber espacio para los grupos que quieren confrontar y dividir a la oposición y que lo que piden los sectores sociales es unidad en las filas internas. Y el que quiera dividir porque tiene poderes de supremacía, que vaya a ver para dónde lo va a hacer. La gente lo que nos está pidiendo es unidad. La gente lo que nos está pidiendo es que lo acompañemos a cada uno de ellos en sus luchas sociales. Señalaron que las dificultades de los ciudadanos deben estar por encima de las diferencias entre los dirigentes de los partidos políticos, esto incluyendo las peleas en Twitter. Lo que se vive en los sectores populares, lo que se vive cuando uno visita cada sector de eso, no es la realidad de lo que se ve en las redes sociales. El venezolano de a pie, como decía Goyo, el que tiene que estar ahorita en la cola, cuando venía yo viendo todos los mercados, las colas, las milas, los viejitos que están cobrando la pensión, esos no están pendientes ni del Twitter, ni de que si uno me miró feo, el otro dijo una palabra o el otro no. No, ellos lo que quieren es llegar a la bodega, comprar lo que tienen que comprar, que el dinero les alcance, que vayan a un hospital y tengan cómo ser atendidos. Eso es lo que le interesa al ciudadano. Por eso convocaron una serie de congresos regionales del Frente Amplio en los que participarán más de 10.000 líderes sociales, políticos y gremiales para debatir ideas para una ruta política. Luego harán una reunión nacional en Caracas a finales del mes de noviembre para plantear esta ruta a los partidos políticos que permita no solamente un cambio en Venezuela, sino además recomponer la unidad. Aquí dándole muchísima participación, no a partidos políticos, al ciudadano común, al ciudadano de a pie, a los vecinos, a las ONG, a los sindicatos, a todo el mundo, y les estamos entregando este manual como mecanismo de organización. Como decía Goyo, esto no es partido político. Indicaron que recogerán las propuestas tanto ciudadanas como de los distintos gremios que participen en el Congreso del próximo 23 de noviembre en la ciudad de Caracas, para así plantear una ruta democrática a la oposición venezolana de cara al próximo 10 de enero, cuando venza el periodo del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias a Luis Alejandro. Quiero darle la bienvenida cuando son las 6:06 en Caracas a Daniel Barnaghi. Él es analista político, doctor en ciencias políticas. Daniel, como siempre, un placer tenerte. Bienvenido. El placer es mío. Saludos a usted y a toda su audiencia. ¿Por qué esta incapacidad dentro de los diferentes factores de oposición de encontrar posiciones comunes, que finalmente todos quieren encontrar una salida a la situación que vive Venezuela? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa en los últimos días, además, que parece que hacen pico estas tensiones? Sí, bueno, debemos remitirnos a hace más de 20 años, cuando ya estaba comenzando a aparecer en el espectro político la figura del expresidente Chávez, que él llevó la política a un tipo, digamos, de discurso que se llama discurso grupocéntrico. Ese discurso grupocéntrico quiere decir que es los ricos contra los pobres, los buenos contra los malos, los blancos contra los negros, etc. Y eso, de alguna manera, se llama también análisis de discurso, el discurso maniqueísta. Es decir, yo soy el bueno, el otro es el malo, pero claro, siempre como yo soy quien define quién es el bueno, yo siempre soy el bueno, y el otro siempre es el malo. Eso se conoce también en matemática como combinación convexa. Hay muchas ciencias que trabajan esto del modelo binario del discurso. En este caso, en el caso venezolano, ese discurso grupocéntrico del expresidente Chávez lleva digamos, el debate político a una forma que es muy elemental, muy básica, en el cual es muy, muy difícil establecer acuerdos. ¿Por qué razón? Porque yo soy el que tiene la razón, el otro no.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se ha perdido un poco del mapa discursivo. Uno, el discurso de orden ético en términos pragmáticos de la política, no la ética filosófica, sino la ética como la praxis de la política del deber ser. ¿Cuáles son los valores, cuáles son los principios y cómo debemos llegar hasta ellos? No cómo debo sacarte a ti del terreno político para tener yo el poder, porque tú no lo debes tener, sino que lo debo tener yo. Cuando se hacen discursos alrededor de temas éticos, pero insisto, en la parte pragmática de la ética, normalmente es mucho más fácil lograr conciliación en cuanto al discurso y también en cuanto al método de lo que se debe obtener. Porque entonces yo no me estoy enfocando en el otro, en el que quiero sacar del medio, sino en el que realmente es mi enemigo, que es el que yo de alguna manera debo hacer que deje el poder. En los últimos días, como usted bien lo menciona, ha habido un pico en esa tensión, porque la sociedad está muy tensa desde todos los puntos de vista y está buscando soluciones y no las está encontrando. Claro, pero es como, a ver, hay un diagnóstico. Venezuela tiene una crisis a todo nivel, política, social, humanitaria, ya es casi una catástrofe lo que vive Venezuela. Lo que a muchos les cuesta entender es que frente a esta catástrofe que se está viviendo, los factores políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo en buscar una solución como un solo bloque. O dialogan o no dialogan, o exigen la salida de Maduro, o se lanzan a la calle, o algo, pero en conjunto y no por separado, y mucho menos descalificándose entre sí. Sí, el verdadero problema y la tragedia que está detrás de eso, es primero un marcado personalismo político que es característica de la política venezolana desde 1830 y de la cual lamentablemente no nos hemos podido deslastrar. Eso es por un lado. Por otro lado, la corrupción. La corrupción ha llegado a niveles insospechados, desde los niveles más altos de la sociedad hasta los niveles lamentablemente más bajos, donde realmente no necesariamente todo el que dice tener una voluntad de cambio tiene una voluntad de cambio, porque hay muchos intereses y muchos intereses son ocultos. Venezuela se ha convertido en un campo de batalla de distintos grupos y ámbitos de corrupción, y eso lamentablemente se le agrega también la presencia tan poco deseable como el ELN y figuras del terrorismo islámico, del Hamas, que de alguna manera se sospecha que han estado creando grietas a distintos niveles en la sociedad, por lo cual hay que hacer un esfuerzo extremadamente grande para que Venezuela sea capaz de seleccionar a unos nuevos líderes políticos más jóvenes que se deslastren de esa senectud que hay en los partidos políticos actuales y que no logra el avance que se desea lograr, no solo en el discurso de las propuestas políticas, porque esas están, sino en las propuestas económicas, que realmente son las que más le afectan a la población hoy por hoy. Daniel, yo quiero aterrizar un poco esto, no quiero mencionar a nadie, no quiero hablar de nadie en particular. Yo creo que en Venezuela a lo largo de todos estos años muchos han trabajado muy duro, muchos han dejado la piel en la calle en diferentes momentos, en distintas circunstancias. Pero es que es hasta difícil calificarlo porque uno no logra comprender qué es lo que está pasando. Ha quedado demostrado igual a lo largo de todos estos años que cuando la oposición ha tenido un éxito es porque han hecho una convocatoria unificada, es porque han sido capaces de ponerse de acuerdo en maneras de actuar o en rutas a seguir. ¿Por qué hemos llegado a este pico de esa imposibilidad? Bueno, yo creo que en gran medida también tiene que ver con que en Venezuela desapareció por completo la noción de la justicia. Entonces, muchas veces el ciudadano común quiere hacer justicia por sus propias manos, no solo desde el punto de vista de a los delincuentes, y lo hemos visto, sino a los políticos, los criminaliza, tiende a olvidar muy rápido todo el esfuerzo que se pudo haber hecho antaño y de alguna manera está tan necesitado de un logro inmediato y de una sed de justicia que desafortunadamente esa criminalización de la política también frena en muchos casos a políticos porque saben que cualquier cosa que digan se va a enfrentar con una inmensa cantidad de críticas, pero con muy pocas propuestas para unir a todas las,
visiones de esa oposición en una única dirección. Es una lástima, porque si juzgáramos un poco menos y tratáramos de unificarnos un poco más alrededor de estos discursos de ética pragmática, muy probablemente lograríamos los resultados que usted muy bien menciona, que son resultados que se obtienen de la unidad pragmática y no de la unidad necesariamente filosófica. Pues ojalá se volvieran más pragmáticos y encontraran el camino para hacerlo, porque creo que es lo que les está exigiendo en este momento el pueblo venezolano. Daniel, gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde para ti. Un gusto haberles acompañado. Feliz tarde para todos ustedes.